Bendiciones. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5. El título dice la Grey. ¿eh? Creo que va a encontrar así en su Biblia. La Grey de Dios o la Grey de Adonai. Dice así, le quiero leer unos pasajes. Dice, humillado, en el 6 dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo o en Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren lo que dice el apóstol Pedro. ¿Y a quién el apóstol Pedro está hablando? El título dice la Grey de Adonai, la Grey de Dios o la congregación. ¿A quién está dirigido esta palabra? Por supuesto que en la doctrina cristiana dice que esta epístola de Pedro, de Pablo, de Santiago, está dirigido a la iglesia, está dirigido a nosotros, por supuesto. ¿Esto es correcto, queridos hermanos, queridos? ¿Has mirado realmente a qué van dirigidas estas cartas? Y aquí quiero romper algo que nos han dicho por años, de que Israel fue desechado y que la iglesia tomó su lugar y que ahora la iglesia es la novia, la iglesia es el Israel espiritual y tantas cosas que nos han dicho. Primero quiero decirte que el término iglesia y los términos Dios, Jesús, Cristo, todo viene de Roma, viene del Imperio Romano, donde se oficializó la iglesia cristiana, la iglesia católica, fue en el Concilio de Nicea en el año 325. Si tú lo buscas vas a encontrar al emperador Constantino hablando de esto y anulando todas las cosas que venían haciendo la iglesia primitiva y dando paso o origen a la iglesia cristiana, al catolicismo y a todo lo que nosotros conocemos. Entonces, todos esos términos vienen de ahí, no viene del original hebreo. Y como tampoco estas cartas que ustedes leen, por ejemplo, de Pedro, a donde nosotros decimos aquí, nos dice Pedro a la iglesia. Y esto no es correcto. ¿Has visto el comienzo de 1 de Pedro? Quiero leerte para que tú veas que no es a la iglesia, porque no existe la iglesia, solo existe el pueblo de Dios, la congregación que le llamaban ahí en el monte Sinaí, cuando se congregaron, la Keilah. Esa sí existe, el pueblo de Dios sí existe y es el cual él va a venir a buscar. Por eso Pedro, en el comienzo de su epístola, dice esto: escuche y léalo, búsquelo en su Biblia y va a encontrar esto y se va a sacar eso de que Pablo, Pedro, Santiago escribieron a la iglesia. Y esto no es así. Escribieron a la congregación, al pueblo de Dios, al pueblo del Eterno, al pueblo de Israel. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Era un patriota como él. ¿Quién era él? ¿De dónde era Pedro? ¿Qué era Pedro? Israelita. Entonces él está hablando a los expatriados, a sus compoblanos, a los israelitas le está enviando esta carta, hermano. Dice, a los expatriados,
de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién iba dirigido? A los expatriados, a los ex compoblanos de él, a los ex compatriotas de él, a los israelitas, al pueblo de Israel. En ningún momento va dirigido a la iglesia, porque no hay iglesia. No va a venir a buscar una iglesia el nuestro Mesías. Él va a venir a buscar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y nosotros, para ser parte de ese pueblo, debemos creer en el Mesías, y entonces entramos en el convenio, entramos a ser ciudadanos del pueblo de Israel, como dice en Efesios capítulo 2 y versículo 11. Quiero que lo lea porque ese pasaje a mí me aclaró muchas cosas que yo tenía también como... Yo también creía que la iglesia ocupaba el lugar ahora de Israel y que el pueblo de Israel fue desechado. Entonces nosotros ocupamos ese lugar, la iglesia. Pero eso todo es una mentira, es un engaño. Ahí yo le estoy haciendo ver como me hicieron ver a mí también, porque yo pensaba que estaba en lo correcto también, pero cuando me hicieron ver que esa carta iba dirigida al pueblo de Israel, y tú eres Israel, yo soy Israel, yo soy hebreo, no, hermano, yo nací aquí en la Argentina, usted también, y otros nacieron en otro lugar, entonces estas cartas no es para nosotros, pero sí es para nosotros cuando nosotros hacemos esto, que dice en Efesios capítulo 2, en el 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, está hablando que cuando no conocíamos al Mesías, cuando no teníamos al Mesías, estábamos lejos de ser ciudadanos de Israel. Pero ahora por medio del Mesías, que es la puerta, entramos. Por eso dice en el 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Entonces, lo que hace el Mesías, nuestro Maestro, es acercarnos y volver a ser ciudadanos de Israel, y por eso pertenecer al pueblo de Israel, y por eso tomar el pacto y las promesas. ¿Qué pacto? ¿Qué promesa? Lo que le hizo a Abraham, el Eterno, que él juró por él mismo. Entonces nosotros entramos a participar de ese pacto cuando le recibimos al Mesías y pasamos a ser ciudadanos del reino, ciudadanos israelí, ciudadanos del pueblo de Israel. Por eso toda la escritura está escrito o para Israel, todo para Israel. No habla de iglesia. Y ese término iglesia, ese término que nos han enseñado, no vino de la escritura, de la enseñanza inclusive de los primeros apóstoles, como vemos aquí Pedro escribiendo a la iglesia. Mire lo que dice Santiago. Santiago, nosotros hemos escuchado predicación de Santiago que habla de la fe sin obra, la fe, habla de la soportando la prueba, hacedores de la palabra, y habla de la lengua. ¿Cuántas veces habrá escuchado eso en la congregación? Las palabras de Santiago. Y ustedes le habrán dicho y nos habrán dicho que todo eso era para la iglesia, para que la iglesia haga estas cosas. Pero nunca vimos el comienzo de esa carta. ¿A quién está dirigido Santiago? ¿A quién le escribe? ¿A la iglesia le escribe? ¿Has leído el comienzo de Santiago 1:1? Quiero leerte en esta hora. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Adonai, el Señor, y del Señor Jesucristo, en realidad el Señor Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Le leo de vuelta? ¿A quién va dirigido la carta de Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces,
Si tú te tomas de las palabras de Santiago, de Pedro, de Juan, de todos esos apóstoles, ¿eh? Tiene que ser de la tribu, tiene que pertenecer a Israel para decir esta palabra es para mí, porque acá dice claramente Santiago que está dirigido a las 12 tribus que están en la dispersión salud. Esto es para que nos quitemos esas malas doctrinas o malas enseñanzas que nos hicieron por tantos años, que yo lo creía, hermano. Yo entendía, es así como nos enseñaron, y yo la defendí, la peleé, ¿eh? Y la sostuve por muchos años. Mire, años le digo, porque llevo en la doctrina, llevé 30, 40 años, desde que nací, que yo me acuerdo que nos han enseñado estas cosas. Y nunca miré el comienzo de Santiago y a quién iba dirigido esa carta. Lo mismo Pedro. ¿Mm? Y todas las cartas de Pedro, de Santiago, de Juan, de Pablo, todo está dirigido a Israel, a las 12 tribus de Israel, a los expatriados, que dice Pedro. Entonces, para que nosotros nos apropiemos de las palabras, de la enseñanza que Santiago, que Pedro, que todos los apóstoles han, nosotros tenemos que ser pueblo de Israel. Y lo somos por medio del Mesías. Pero no somos iglesia, no venimos a reemplazar a Israel, ¿no? Al contrario, venimos a unirnos a Israel, como dice Pablo en su carta en los Corintios, donde dice que nosotros el olivo silvestre fuimos injertados al olivo natural. ¿De qué está hablando? De Israel, hermano. Nosotros, al recibir al Mesías en nuestra vida, en nuestro corazón, que éramos olivo silvestre, fuimos injertados a la vid verdadera, al olivo natural. Y todo eso se refiere a Israel. Entonces, nosotros al recibir al Mesías pasamos a ser ciudadanos del pueblo del Eterno, y por lo tanto también pasamos a ser parte del pacto y de las promesas que le hizo el Eterno a Abraham. Esto es muy importante porque para que nos quitemos esa mentalidad, ese pensamiento que Israel fue desechado y que ahora la iglesia es el Israel espiritual y que la iglesia va a ser la que va a venir a ser buscado, y esto es totalmente erróneo y falso. Y es importante que en este tiempo nos saquemos estas cosas de nuestra mente para poder entender todo el panorama o todo el propósito y todas las cosas que el Eterno preparó para su pueblo. Que el Eterno te bendiga en esta mañana y nos estaremos viendo.